Buenos días, una vez más muchachos, estamos aquí con la intención de ayudarles, ¿verdad?, a aprender algo sobre las estructuras de concreto. En la clase anterior vimos algo sobre las columnas, básicamente elementos sujetos a compresión, pero quedamos que los elementos a compresión pura no existen en la edificación. Siempre hay una pequeña excentricidad, aunque no haya momento por la continuidad o por el análisis de la estructura. Se supone que a veces cuando en el proceso constructivo no hacemos coincidir el centroide de la barra con el centroide de la viga, entonces eso genera una pequeña excentricidad y genera pues un momento que sea pequeño. También puede ser la desalineación de la construcción de la columna o castillo, que no puede ser completamente perpendicular a la superficie. En fin, hay una serie de cosas que me pueden generar una pequeña excentricidad. Entonces la fórmula que vimos en la ocasión anterior para elementos en compresión, ahí incluía una excentricidad muy pequeña. Bueno, en el caso ya de columnas más grandes, ya incluso que tengan momento producto de la continuidad, vamos a ver esto. Dice, las columnas, ustedes primero tienen que ver si la columna falla en compresión o si falla en tensión. Igual que en las vigas, hay un punto balanceado. Yo puedo llegar a calcular la resistencia de una columna en donde se alcance su resistencia tanto en el concreto como en el acero al mismo tiempo. Eso es lo que se llamaría la carga balanceada. Si sus columnas, aquí miren, si la columna dice, la falla en compresión, cuando la carga axial que llega a la columna es mayor que la carga balanceada, o la excentricidad es menor que la excentricidad balanceada, entonces la falla va a ser por compresión. Para que la columna falle en compresión, es necesario que PU sea menor que PB. PB es la balanceada. Y que la excentricidad sea menor que la excentricidad balanceada. Según MacGregor, un estudioso del concreto, de la mecánica del concreto, nos ofreció esta expresión si la columna tiene un armado simétrico. Quiere decir que si el acero de compresión, fíjense que acá está la carga, quiere decir que el momento va hacia allá. Entonces, este es el acero de compresión, sería el acero de tensión. Entonces, cuando el arreglo es simétrico, que el acero de compresión es igual al acero de tensión, MacGregor nos ofrece esta expresión, que nos dice la excentricidad balanceada es igual a 0.2T. T viene siendo el lado en donde ocurre la flexión, paralelo a la flexión, más 0.77 veces el área de acero total, o sea, todo, el acero de tensión y el de compresión, por Fy, entre 0.85 F'C por B. Bueno, tal vez esto ya les parezca a ustedes algo familiar, porque acuérdense que esto tiene que ver con la profundidad del eje neutro, la profundidad del eje neutro. Bien, entonces, con esto ustedes determinan la excentricidad balanceada y con esto calculan la P balanceada, aquella carga en donde tanto el concreto como el acero llegan ambos a la falla. Entonces dice, es Phi. Phi, recordarán, en la clase anterior, yo les dije que Phi era 0.6 y 0.65. Me equivoqué, perdón, fue un error. Phi es 0.65 cuando se manejan columnas con estribos, así como lo pinté aquí, estribos rectangulares, individuales, separados. Y Phi es 0.7 para cuando tenemos espiral. En vez de estribos así rectangulares, es una espiral, como los espirales de la libreta, un suncho se llama. Bueno, entonces, como la mayoría de los casos es refuerzo con estribos rectangulares, pues generalmente vamos a manejar esta. Entonces, bien, cuando hay una excentricidad, el reglamento ACI
me proporciona esta fórmula. Cuando la falla es en compresión y es una columna rectangular, ojo, columna rectangular, falla en compresión, van a usar esta fórmula del ACI que me dice PU es igual a phi, cualquiera de los dos casos, por A'S. A'S viene siendo, este es A'S, esto es A'S y esto es AS. Entonces, el área de acero total que yo le llamo, yo sí le llamo, yo le llamo área de acero total es igual a S más A'S. Muy bien. Entonces, A'S por Fy sobre E, que es la excentricidad que ustedes determinan, ya quedamos que la excentricidad pues va a ser igual al momento entre P. Ya tienen ustedes en su columna su carga axial y su momento, calculan la excentricidad. Entonces, sobre E por D menos D'. D menos D' viene siendo la distancia a centros de las varillas longitudinales, la distancia a centros de las varillas, más 0.5, esto es una constante, más, ya esto, más BT, B por T. ¿Por qué no le puse H? Aquí no le pongo H para no confundir, porque cuando analizamos columnas o diseñamos columnas manejamos la altura de la columna y usualmente lo conocemos como H. Entonces por eso le cambié a T. F'C pues, es la resistencia cilíndrica del concreto a la compresión. Sobre 3TE sobre D cuadrada. Acuérdense que D es la distancia que se mide desde el centroide del acero en tensión hasta la última fibra en compresión. Eso es D. Más 1.18. Bueno, aplican esta fórmula y determinan la resistencia de la columna. Es decir, que ustedes van a proponer su acero y su sección de su columna. Bien. El acero de la columna, me dice el reglamento que hay que manejarlo. A veces se refiere uno al código. Así le dicen código o reglamento. Bueno, el código o el reglamento me dice que el porcentaje de acero que voy a poner a mi columna va del 1 al 8%. Estas cantidades ya son demasiado altas. La columna puede incluso congestionarse mucho de acero. Entonces, lo usual es que vaya de 1 al 2.5, 3 o hasta 4.5%. Es lo usual. Pero bueno, si se requiere más, hay que meter más. Ahí está. AG viene siendo el área total de la columna, B por T, ahí está. Muy bien, entonces, esto es para columnas en compresión. El reglamento me recomienda que el número mínimo de varillas para columnas sea 4, una en cada esquina, 4 varillas y que el diámetro sea de 5 octavos. Eso es lo que me decía el reglamento, es una recomendación, ¿verdad? No es una cosa así que digamos que tengo que cumplir, pues yo puedo meter la varilla más chica y bueno, si cumple con la resistencia, pues no hay problema. Pero el reglamento recomienda cuando menos una varilla en cada esquina, o sea, 4 varillas y que sea de 5 octavos. Bien. La dimensión mínima de la columna, pues también el reglamento me recomienda que no sean menos de 600 centímetros cuadrados, porque pues menos a veces complica el arreglo en la cantidad de acero y no queremos tener la posibilidad de que el concreto no entre perfectamente bien en todos los huecos que hay por ahí. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de colar y asegurarnos que el concreto penetre bien entre los estribos y las varillas. Entonces, es una recomendación. El reglamento dice una dimensión mínima en columnas de 600 centímetros cuadrados. Sería bueno. Bien, entonces, 600 centímetros cuadrados de sección, una varilla en cada esquina, cuando es una columna rectangular. Si es una columna circular, me dice que el número mínimo de varillas recomendados son 6 varillas. En cuanto a los estribos, me dice que los estribos la separación es 16 veces el diámetro de la varilla longitudinal o 48 veces el diámetro del estribo o la menor sección de la columna, ya sea T o B, la menor sección de la columna. Son tres formas de calcular la separación de los estribos. La primera, 16 veces el diámetro de la varilla longitudinal, 48 veces el diámetro del estribo o la menor sección de la columna.
¿Por qué? Bueno, pues porque generalmente el esfuerzo cortante no es tan importante en el diseño o digamos, no es determinante, no es que no sea importante, no es tan determinante en el diseño de una columna que va a fallar a compresión, a flexocompresión. Ya en el caso de las columnas a flexotensión, ahí sí pues es muy importante, porque cuando ya van a flexotensión tienden a ser como más o menos como una especie de liga. Entonces sí es muy importante y la determinación del cálculo de la separación de los estribos, como lo hicimos en las vigas. Más o menos parecido, es menos crítico, pero más o menos, ya lo veremos más adelante. Bueno, entonces, aquí en la generalidad de los casos, caemos aquí. Entonces, podemos aplicar esta fórmula tranquilamente. En esta fórmula ustedes podrán observar que si la excentricidad la consideráramos 0, entonces sería aquí, esto sería 0. Entonces sería 0.5, pues realmente va a ser igual esto se convertiría en 2 veces A'S por Fy. Y como A'S es igual a AS, por ahí le puse, bueno, en este caso, aquí voy a poner, AS es igual a A'S. Entonces, 2 veces A'S pues viene siendo el área de acero total. Esto es el área de acero total. Más, como esto es 0, entonces esto se hace 0. Entonces 1.18, el recíproco de 1.18, pues viene siendo 0.85. El recíproco de 1.18 es 0.85, no se deje mi calculadora. Cuando les pregunten que quién es el más distraído que conocen en el mundo, le dicen que su maestro de estructuras. Entonces, el recíproco de esto es 0.85. ¿Qué sería esto? 0.85 de F'C por B por T. Entonces, cuando la excentricidad es 0, se convierte en esto. Todo esto se convierte en esto. Entonces, si se fijan, pues esto ya es la fórmula que vimos en la videoclase anterior, que decía que P es igual a Phi por 0.8 veces el área de acero total. Esto es área de acero total por Fy. Es Phi por 0.8 veces el área de acero total por Fy más 0.85 de F'C por B por T. Ok, entonces es solamente nada más una observación, ¿verdad?, para que comparen con la fórmula que vimos en la clase anterior. Entonces, esto es para fallas en compresión. Deben de revisar que PU, si van a hacer su primer calculan la excentricidad balanceada y la P balanceada. Si su carga axial es mayor que la P balanceada y la excentricidad es menor que la balanceada, entonces es una falla en compresión. De lo contrario, pues tienen, si la excentricidad es mayor que la balanceada y PU menor que la P balanceada, bueno, aquí, perdón, se me olvidó, la P balanceada, o sea, es la carga que me hace que la columna llegue a la falla en los dos materiales al mismo tiempo, en el concreto y en el acero. Entonces es igual a Phi, que ya quedamos con estos valores corregidos con respecto a la versión de la clase anterior, perdón. Entonces, esto es lo correcto, ¿eh? En el anterior les dije que era 0.6 y 0.65, por eso me equivoqué. Son las madrugadas, son las madrugadas. Entonces, el porcentaje balanceado es igual a Phi, que multiplica beta 1. Beta 1, acuérdense que es un factor de reducción para concretos hasta 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De resistencia en compresión es 0.85. Y 0.85 de F'C, esta es la resistencia a la compresión del concreto por la sección de la columna por 6000 entre 6000 más Fy. Ya vimos esto de dónde sale. Eso sale del diagrama de deformaciones en la flexión. Muy bien. Entonces, según MacGregor, con esto puedo, para arreglos simétricos en acero, puedo usar esta simplificación. Y el porcentaje balanceado que me da el ACI es este. El porcentaje, perdón, la carga balanceada. Es la carga balanceada. Excentricidad balanceada y carga balanceada. Bien. Entonces, si se cumple esto, voy a usar esta fórmula para elementos en compresión. Muy bien.
Si no, entonces voy a caer acá, en donde si la excentricidad es mayor que la balanceada y P1 menor que PB, entonces la falla es en tensión. Y si la falla es en tensión, entonces con esta fórmula voy a determinar la resistencia de la columna, que es 0.85 de F'C por B por D. Muy bien. Menos E'. E' viene siendo, aquí está, miren. Si acá está la carga, la excentricidad, esta E sola es la que sale del centroide plástico, del centroide aquí de toda la sección, del centroide de la sección de aquí. Este es el eje neutro. El eje neutro, o vamos, el centroide, es el centroide de la columna. Y E' es la distancia que se mide desde el acero en tensión. Generalmente se le conoce como centroide plástico, desde el centroide del acero en tensión. Se mide desde el centroide del acero en tensión hasta acá. Entonces, ojo, E es la distancia del centroide de la columna a donde está la carga. Y E' viene siendo la distancia desde el acero en tensión a donde está la carga. Ok, entonces E' sobre D menos 1 más E' entre D, que es el peralte, menos 1, más 2 veces el área de cero de toda la columna por Fy. Ya ven que el Fy pocas veces cambia. Cuando nosotros manejamos el acero alta resistencia de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, se llama acero grado 42, sobre 0.85 F'C por B por D por 1 menos D' entre D. ¿Qué es D'? D' aquí está. D' es un recubrimiento que está acá, y a este le llamamos R, y acá D', que bueno, realmente, generalmente es el mismo valor, ¿sí? Siempre es el mismo valor en los casos de los diseños de las columnas. No sé por qué le pusieron D', pero bueno, R y D'. Entonces, D menos D' es la distancia centro a centro de las varillas longitudinales en tensión y compresión. Muy bien, pues entonces esta es la teoría acerca de las columnas, de manera muy simplificada, porque, por ejemplo, si yo uso esta fórmula para calcular la resistencia de una columna a flexocompresión, voy a tener un resultado. Hay una manera de calcularlos que se llama método exacto. El método exacto es meterse con el diagrama de deformaciones y el diagrama de esfuerzos. Y ya con eso ustedes obtienen el valor exacto de la carga y el momento y la excentricidad. Esto es una manera de simplificar lo que me da valores pero muy aproximados. En la próxima videoclase voy a hacer un ejemplo para que ustedes más o menos puedan comparar. Hay unas gráficas que manejan en el libro, en el de González Cuevas. Al final en el apéndice hay unas gráficas para calcular columnas, pero ahí no me agrada mucho a mí porque ya no veo muy bien. Entonces, los errores de apreciación en la lectura, en los nomogramas y las curvas que están ahí, me puede conducir a errores más considerables que los que me puede dar esta fórmula. Entonces yo puedo calcular, con esta fórmula puedo calcular el valor de la carga axial de una columna que tiene flexocompresión en una sola dirección, porque hay columnas que tienen flexocompresión en ambas direcciones, tanto en X como en Y. Si considero esto X y esto Y, puedo tener flexocompresión en ambas. Ahorita aquí nada más estoy teniendo flexión alrededor del eje X, y es que considero que esto es el eje X, XX, y ese sería Y. Entonces aquí la flexión ocurre alrededor del eje X, por eso mi carga está acá. Entonces, bueno, pues no se les olvide que esos son los factores de reducción. Los factores de reducción. ¿Qué hacemos en realidad? Ustedes tienen una acción que ustedes van a determinar la resistencia de un elemento estructural, y este obviamente tiene que ser mayor o cuando menos igual a las acciones. Vamos a decir que las acciones, bueno, sean las cargas, las fuerzas, las acciones le voy a poner. Pero como voy a volver a insistir, el concreto no es ni homogéneo, ni isótropo, ni continuo. No cumple con esas hipótesis. Esa es la razón por la cual yo me aseguro y meto un factor de reducción de resistencia. Reduzco la resistencia que yo determino
por la incertidumbre que hay en cuanto a que el concreto no es homogéneo, isótropo ni continuo. Entonces voy a usar un factor de reducción de resistencia por seguridad. Y todavía, como también hay incertidumbre en el cálculo de las cargas, pues entonces también ahora le voy a meter aquí un factor de carga. Entonces, esto se tiene que cumplir. Por esa razón, no crean que me preocupa mucho esto. Estos valores que si es 0.6 o es 0.65 o 0.65 y 0.7. No, tampoco me preocupan tanto los valores de los factores de carga, que los ha cambiado el reglamento algunas veces. Lo que me importa es realmente el factor de seguridad. Y lo que tengo que tener es que mi factor de seguridad pues tiene que ser más grande que 1. Entonces mi factor de seguridad, le voy a poner el factor de seguridad, pues va a ser igual al factor de carga entre los factores de reducción, entre phi. Entonces esto siempre tiene que ser mayor que 1. Mayor que 1. Eso es lo importante. Y bueno, pues entre más grande sea el factor de seguridad, pues más segura es esa estructura. Pero sin embargo, pues, repito, es recomendable manejar los factores de reducción que me da el reglamento y los factores de carga que me da el reglamento, porque eso nos determina un comité de gente muy preparada, con mucha experiencia, con muchos conocimientos, y en base a su experiencia nos otorgan estos valores de phi y fc. Entonces, vamos a partir de ahí, ¿sale? Hay que respetarlos. Muy bien, muchachos, en la próxima clase les voy a hacer un ejemplo en donde vamos a aplicar esta ecuación y esta ecuación, y lo voy a hacer por el método exacto también, ¿de acuerdo? Muy bien, pues por hoy sería todo. Les agradezco que vean mis videos, ojalá y los vean una y otra vez las veces que sea necesario para que lo entiendan, y si no lo entienden, pues me mandan un mensajito o me hablan para tratar de aclararles sus dudas. Muy bien, les deseo buen día, gracias.